Hola, es un gusto compartir con ustedes en este taller y gracias por acompañarnos. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a Lifeway Mujeres como patrocinador de este evento. Si no conoces quién es Lifeway Mujeres y en qué consiste su ministerio, te invitamos a visitarles en su sitio web lifewaymujeres.com. En este taller vamos a hablar de un tema muy conocido, un tema muy abordado, del cual se ha escrito mucho. Y es posible que en distintos momentos hayas escuchado frases como esta, por ejemplo, yo no sé orar, o mis oraciones siento como que no pasan del techo. O tal vez lo que has escuchado sea, la verdad es que me gustaría orar mejor, pero no sé cómo. Algunas de estas cosas quizás las has escuchado o tal vez han pasado por tu mente en algún momento. Y estoy segura que si con el título que lleva este taller escribiéramos un libro, por lo menos levantaría la curiosidad de algunos, la oración que Dios escucha. Y sabes, la verdad es que la Biblia sí nos habla mucho acerca de la oración. La Biblia nos presenta múltiples oraciones, pero no solo se queda ahí, también nos enseña cómo orar. Y eso lo encontramos precisamente de boca del propio Jesús. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este taller. Vamos a hablar acerca de la oración que Dios escucha, pero a través del modelo que Jesús nos enseñó y que encontramos justamente en el Sermón del Monte. Para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Sabemos que el Sermón del Monte forma parte de 5 discursos de Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo. Y este fragmento en el cual nos vamos a enfocar está en el capítulo 6, donde Jesús les está hablando de la vida en el reino. ¿Cómo es la vida en el reino? ¿En qué consiste? ¿Cómo luce en el día a día? Y parte de eso incluye cómo es la relación con Dios, ¿verdad? A la luz de esta nueva vida en el reino. Y precisamente parte de eso es hablar acerca de la oración. Y es lo que encontramos allí en el capítulo 6. Así que me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5 y hasta el versículo 13. Y dice la palabra de Dios: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería y por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Te invito a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra penetra, Señor, hasta cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú uses esta palabra en este tiempo, Señor, para enseñarnos. Que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, no solamente la escuchemos, sino que busquemos vivirla y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a orar. Gracias por tu Espíritu, Señor, que también nos enseña. Y te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en este tiempo. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje, como hemos visto, Jesús les habla acerca de la oración. Pero es interesante que antes de decirles cómo orar, Él les habla de 2 cosas acerca de cómo no orar. Y si te das cuenta allí, ¿verdad? En el versículo 5, Él les comienza hablando acerca de la actitud, ¿verdad? Y Él les dice que cuando oren no hagan ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas ciertas cosas? Bueno, la primera tiene mucho que ver con la actitud.
que van a tener. Y Él les dice, no oren. Básicamente les dice, no oren para buscar aplausos humanos. Porque les dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las calles para ser visto. ¿Quiere decir esto que no podemos orar en público? Claro que no. Sabemos que oramos en público, ¿verdad? Oramos juntos como iglesia, como cuerpo de creyentes, oramos juntos en diferentes reuniones y eventos que tenemos, oramos en público. El asunto no es tanto el dónde como la actitud del corazón. ¿Estoy orando para que me vean, para que me escuchen? ¿O estoy orando realmente porque sé que estoy hablando con Dios? Ese es el enfoque de Jesús en esta primera enseñanza que les da acerca de qué no hacer cuando vamos a orar, ¿verdad? Un poco acerca de la actitud. Y después les habla del contenido, porque les dice en el 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Esto, ¿verdad? Es algo que hacen muchas religiones, repetir y repetir ciertas frases, ciertos cantos, ciertas cosas. Era típico en los tiempos de Jesús y sigue siéndolo también en nuestro tiempo. Pero la verdad es, si somos honestos, que muchas veces así luce también nuestra propia oración. Repetimos frases y repetimos que hemos dicho un día y el otro, sin tan siquiera pensarlo. Hacemos un poco como mecánicamente y se vuelve justamente lo que él está diciendo aquí, una repetición sin sentido. Así que primero Jesús les dice dos cosas acerca de cómo no orar, ¿verdad? En cuanto a su actitud, en cuanto al contenido. E inmediatamente les dice, por el contrario, ¿verdad? Esto es, cuando oren, hagan esto, ¿verdad? Porque les dice, ustedes pues, o sea, ya que les he dicho qué no hacer, ahora esta es la manera en que van a orar. Y no quiero que perdamos algo de vista. Primero les está diciendo, no usen vanas repeticiones y ahora les da un modelo de oración. Por lo cual es importante que entendamos que la idea detrás de esto no era que nosotros constantemente repitiéramos estas palabras creyendo que son las únicas que podemos orar. Evidentemente es palabra de Dios y cuando oramos usando la palabra de Dios, realmente no hay mejor manera de orar, ¿verdad? Por eso tenemos tantos salmos que son oraciones, tantos pasajes que nos invitan a orar con esas palabras. Pero el punto aquí de Jesús es darles un modelo, una manera de orar que realmente, por decirlo de algún modo, está alineada, ¿verdad? Con el sentir de Dios. Y me gusta que pensemos algo, me gustaría que pensáramos en algo. Si Jesús enseñó a orar de esta manera, entonces evidentemente esta es una buena manera de orar. Así que Él comienza la enseñanza dirigiéndoles a quién es Dios, ¿verdad? ¿A quién es Dios? Y comienza diciendo, Padre nuestro. De manera que el enfoque de la oración tiene que estar en quién es el objeto de nuestra oración, Dios nuestro Padre. Y en esa frase hay una combinación preciosa de calidez y de familiaridad y al mismo tiempo de reverencia. Porque no estamos orando a un Dios distante, a un Dios que no conocemos. No, estamos orando a Dios nuestro Padre, ¿verdad? No estamos orando tampoco a un diosito, a cualquier Dios. No, este es Dios nuestro Padre. Y si te das cuenta en esa frase, Padre nuestro, hay una verdad encerrada. Y esa verdad es esta. Solo un grupo determinado de personas pueden orar a Dios. ¿Quiénes? Los hijos, ¿verdad? Padre nuestro, los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Bueno, el apóstol Juan lo dijo de una manera clara y sencilla en su evangelio, donde nos dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estos, los hijos, estos son, ¿verdad? Los que por gracia, los que a través de Cristo hemos sido hechos hijos, entonces podemos orar a Dios y orar a Dios nuestro Padre. Es un privilegio que hemos recibido inmerecidamente, que nos permite entonces, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios y hablar con Él. Tenemos acceso directo a Dios el Padre. No lo demos por sentado, no lo tomemos a la ligera, ¿verdad? Es algo glorioso que podamos llegar a su presencia. Pero además, la frase dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué implicación tiene esa frase?
Bueno, creo que Salmo 103:19 nos ayuda un poco con esto. La palabra dice allí: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Padre nuestro que estás en los cielos, es un reconocimiento del dominio, de la grandeza de Dios, de su soberanía. Que cuando yo estoy orando al Dios soberano. Y sabes, ese rasgo del carácter de Dios, su soberanía, es una garantía a nuestra oración. ¿Por qué digo que es una garantía? Porque no estamos orando entonces ni a un Dios falso, a un Dios impotente o a un Dios caprichoso, ¿verdad? Como le podemos leer en las mitologías de los griegos o los romanos. No, estamos orando al Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios todopoderoso y soberano. Así que esa es como que la introducción, ¿verdad? Es como si fuéramos a hacer una carta. ¿A quién le dirigimos? Bueno, aquí estamos dirigiendo nuestra oración al Dios que es Padre nuestro, que está en los cielos, que lo reina, que lo rige todo. Y seguidamente, entonces, en este modelo de oración encontramos peticiones. Ahora, ¿qué hay de diferente en este modelo que Jesús enseña? Bueno, que las primeras peticiones en realidad no tienen nada que ver con nosotros directamente. No se enfocan en nosotros, ni en nuestras necesidades, ni en nuestros deseos, sino que se enfocan en Dios. Y creo que eso nos cambia bastante la perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que muchas veces llegamos delante de Dios con esta idea de que es algo así como que el genio de la lámpara, a quien vengo a pedirle toda una lista de deseos, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que el Señor nos está enseñando en esta oración. Estas primeras peticiones tienen mucho que ver con Dios y prácticamente nada que ver con nosotros. Mira la primera. La primera petición es que el nombre de Dios sea santificado. Es una oración. La oración que Dios escucha es una oración que busca exaltar su nombre. Es una oración que busca que el nombre de Dios sea santificado, es decir, que su santidad sea reconocida, que nos recuerda maravillarnos ante quién es Dios. Es una expresión de adoración, es decir, que cuando nosotros oramos, tiene que nuestra oración llegar, ¿verdad?, cargada de ese maravillarme ante quién es Dios, y que eso produce en mí una expresión de alabanza, de adoración, ¿verdad? Nos hace recordar también otro salmo, que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Llegar a orar a Dios tiene que indefectiblemente producir en mí ese asombro, ese deseo, ¿verdad?, de exaltarle, de decir que sea santificado tu nombre, es decir, que sea exaltado, que sea reconocido. De ahí pasa a una segunda petición que igual tiene que ver mucho con Dios. Mira cómo dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es la segunda petición. En este modelo de oración, en este tipo de oración que le agrada a Dios, que Él escucha, se ora porque el reino de Dios venga. Y saben, los cristianos vivimos en lo que los teólogos dicen que es una tensión entre el ya, pero todavía no. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que Jesús ya vino, que el reino de los cielos ya se acercó a nosotros, pero todavía no está establecido por completo. Todavía Cristo no ha regresado a reinar para siempre. Así que la idea es que cuando oremos, esa idea esté en nuestra mente, que nosotros oremos para que el reino de Dios venga por completo, que sea establecido por fin en cada lugar, en cada rincón. De hecho, que sea establecido también en nuestras vidas como cristianos, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros deseos. Un establecimiento del reino de Dios. Y sabes, orar pidiendo que el reino de Dios venga también implica que sea establecido por fin en este mundo. No hay que mirar muy lejos para saber y entender que nosotros vivimos en un mundo caído, roto, un mundo que sufre, un mundo que tiene injusticia, que tiene enfermedad, que tiene muerte. Y aunque sabemos que Dios reina desde el principio, su reino todavía no está establecido por completo, y por eso tenemos que orar, y por eso Jesús lo enseña de esta manera, que oremos, que el Señor ponga en nosotros ese deseo ferviente, ¿verdad?, de nuestros corazones, de clamar para que su reino sea establecido. Y sabes, la verdad es que estamos demasiado enamorados de este mundo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Demasiado enamorados de esta realidad, y se nos olvida que aquí estamos de paso. Este no es el destino final, este no es
el todo. Esto no es todo lo que hay. Nosotros estamos, como dice la misma palabra, como extranjeros y peregrinos, en espera de llegar, ¿verdad?, a nuestro verdadero país, a esa nueva creación, a ese nuevo reino establecido. Y por eso se nos invita a orar de esta manera. Muchas veces queremos cambiar nuestras realidades y quisiéramos que todo fuera diferente, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos rotos y que así no se supone que sea. Pero en lugar de pensar tal vez que una revolución social va a cambiar y traer solución a todos los problemas de este mundo, que en realidad lo que más lo arruina es el pecado, oremos para que haya una revolución espiritual, por decirlo de alguna manera. Oremos para que el reino de Dios, el reino eterno, donde Cristo reinará para siempre, sea establecido. No sé si lo has pensado, pero no es casualidad que la Biblia termina con algo muy similar. ¿Lo has notado? La Biblia termina diciendo, ven Señor Jesús, porque este mundo así está clamando, aunque no lo diga, y nosotros como creyentes, al orar, debemos incluir en nuestra oración, hacer de esto una prioridad, que venga el reino para siempre. Y por eso es que aparece aquí. Y la petición que sigue también está enfocada en Dios. Fíjate que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es otra petición más que tiene más que ver con Dios que con nosotros. No sé si has escuchado una historia que cuentan de un joven que estaba enamorado, creía él, enamorado de dos muchachas. Una era rubia y la otra era trigueña. Así que como él tenía este dilema, empezó a orar y le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo estoy enamorado, me gustan estas dos muchachas, yo no sé cuál escoger. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes porque yo quiero escoger la que tú quieras. Yo quiero escoger la que tú sabes que es mejor para mí, Señor, la que sea tu voluntad. Pero por favor, Señor, que sea la trigueña. Y a lo mejor nos da risa, pero dime si no es verdad que así son muchas veces nuestras oraciones. Nosotros queremos orar por que se haga la voluntad de Dios, pero en el fondo estamos queriendo y estamos esperando que la voluntad que sea hecha sea la nuestra. Sin embargo, en este modelo de oración que Jesús nos dejó, se nos exhorta, se nos enseña a orar para que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que piden estas palabras? Bueno, lo que dicen, que la voluntad de Dios sea hecha en todo. Y sabes, solo cuando nosotros estamos plenamente convencidos de que porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Porque Dios es soberano y siempre quiere lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que enseña Romanos 8:28. Su plan siempre es mejor para los que a Él le aman. Es que nosotros podemos entonces orar de esa manera diciendo, hágase tu voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que la voluntad de Dios no siempre es fácil. La voluntad de Dios no siempre es lo que tal vez nosotros escogeríamos, lo que más nos gustaría. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando se avecina una situación que nos asusta o nos preocupa, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, cuando llega una pandemia que pone nuestra vida en pausa, ¿verdad? Y nos toma completamente por sorpresa. En esos momentos, tú y yo, como creyentes, también debemos orar, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Él es Dios Padre que está en los cielos y Él siempre sabe y hace lo que es mejor. Nosotros podemos confiar en Él. De hecho, Jesús no solo nos enseña a orar así, Jesús nos modeló esta oración. ¿Recuerdas Getsemaní? Mira lo que Él dijo. Dice allí en Mateo 29. Y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y luego vuelve a repetirlo más adelante. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hay dos cosas aquí que me gustaría destacar. Y la primera es esta. Jesús no se puso un traje de superhéroe y le dijo a Dios, ya estoy listo, que venga la cruz y para allá vamos. No, Jesús, el hombre, estaba afligido. Jesús, el hombre, estaba abrumado. Dice la Biblia
que al punto de que el sudor que caía de su frente era como gotas de sangre. Médicamente hablando, ese es el punto máximo del estrés que puede alcanzar un ser humano, al punto que los capilares se rompen, y eso explica, ¿verdad?, lo del sudor en forma de gotas de sangre. Es decir, que la oración de Jesús allí en Getsemaní, pidiendo que la voluntad de Dios fuera hecha, fue una oración sincera. Nosotros no tenemos que disfrazar nuestra oración. Nosotros no tenemos que dar una imagen falsa cuando oramos, de que somos súper fuertes y que estamos preparados para todo, porque eso no es lo que nos enseña la Escritura. Además de que Dios sabe cómo nos sentimos y qué pensamos, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. No, el modelo de la oración que pide que la voluntad sea hecha y que Jesús nos muestra aquí, ¿verdad?, en Getsemaní, al orar de esta manera, es una oración sincera, es un reconocimiento delante de Dios. No puedo solo. No puedo solo, tengo miedo, me siento que no tengo fuerzas. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para eso? Su gracia, ¿verdad? Pablo lo dice ahí en Corintios. La gracia de Dios es suficiente para nuestra debilidad. Por eso Cristo oró de esta manera. Él fue totalmente honesto en su oración. Yo no quiero pasar por esto, Padre. Yo no quiero. Pero ¿cuál es la segunda parte de su oración? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahí estamos viendo, ¿verdad?, la sujeción del Hijo al Padre. Estamos viendo cómo Él se somete al plan. Ese fue Cristo, ¿verdad? Ese es el modelo. Y porque Él lo hizo y porque Él se sometió, ahora nosotros podemos llamar a Dios Padre y podemos orarle. Entonces también podemos sujetarnos y pedirle al Señor: no me gusta, y podemos decirle: no me gusta, no, siento que no tengo fuerzas, que no puedo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque al final se está buscando la gloria de Dios y podemos confiar en Él. Dios es digno de confianza. Nosotros podemos orar de esta manera. Dijo el pastor Tim Keller: si no podemos decir hágase tu voluntad desde el fondo de nuestros corazones, nunca tendremos paz. Y sabes, es muy cierto, porque si nosotros no confiamos en la voluntad de Dios, ¿dónde crees que estamos poniendo nuestra confianza? Si no he puesto mi confianza en la voluntad de Dios, entonces eso quiere decir que mi confianza está puesta en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo controlar, en lo que puedo prever. Y eso nunca nos va a dar la verdadera paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y lo que podemos controlar, prever y hacer es completamente limitado, porque no somos Dios. Así que pidamos al Señor que nos ayude y nos enseñe a orar de esta manera, confiando y pidiendo que su voluntad sea hecha en todas las cosas. La oración que Dios escucha es una oración que gira nuestro corazón hacia Él. ¿Qué quiere decir eso? Como hemos visto, que nos quitan del trono del egocentrismo, ¿verdad?, de ese orgullo que lucha dentro de nosotros y nos enfoca en quién es Dios. Por eso el modelo que Jesús nos dio para orar comienza de esta manera, poniendo nuestros ojos en el Padre, expresándole nuestra adoración, pidiendo su exaltación, que su reino venga, que su voluntad sea hecha. No sé si te sucede como a mí, pero eso cambia totalmente nuestra perspectiva acerca de la oración. Es un reconocimiento de que en realidad mi mayor deleite, mi mayor satisfacción, cualquier otra cosa, ¿verdad?, está por debajo cuando mis ojos están puestos en Dios y en quién es Él. Ahora bien, el modelo de ahí, de estas tres peticiones enfocadas en Dios, pasa a un plano un poco más personal, ¿verdad? Y comienza a orar. Jesús nos enseña a orar por las necesidades, ¿verdad? Ahí en el versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan, la necesidad más básica en la alimentación de cualquier ser humano. Cuando hablamos de pan, eso es lo básico, lo elemental. ¿Y quiere decir Jesús que solamente comamos pan o que solamente podemos pedir por tener un pedazo de pan? Claro que no. Su objetivo al enseñarnos esto en la oración modelo es que aprendamos a orar por nuestras necesidades. Y ahí está el problema, ahí es donde nosotros nos frustramos, porque muchas veces nuestra lista de necesidades en realidad es más bien una lista de deseos. Y por eso Jesús nos está reenfocando. De hecho, si continuáramos leyendo en este capítulo 6, llegaríamos al versículo 32, donde Él nos dice: su Padre, el Dios Padre, conoce las necesidades de ustedes. Él se encarga.
Así que, sabes, eso es algo muy bueno, porque esas necesidades supuestamente por las que nosotros a veces oramos, que en realidad son más deseos, provienen de nuestro corazón, que como dice Jeremías, que es, ¿verdad?, engañoso, perverso. La verdad es que a veces nosotros ni sabemos lo que queremos, o queremos cosas que si Dios nos las diera, serían muy malas para nosotros porque estamos partiendo de ese corazón engañoso. Así que qué bueno que el Señor sabe y es Él quien decide a qué decir sí y a qué decir no. La realidad es que nosotros vivimos en una cultura de consumismo que muchas veces nos hace creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Y voy a ponerte un ejemplo muy práctico de mi vida personal. A veces en momentos yo le he dicho a mi esposo, quiero comprar tal cosa, y su respuesta a menudo es, ¿y la necesitas? Si te soy honesta, a veces no me gusta esa respuesta que él me da, pero Dios la usa para reenfocar mis ojos y pensar si realmente estoy actuando más bien en base a deseos que son pasajeros o a necesidades. Y eso me cambia a mí personalmente la perspectiva, me ayuda a enfocarme en lo correcto. Así que nuestro Dios sí atiende a nuestras necesidades. La verdad es que no siempre eso va a lucir como lo imaginamos o como esperamos, pero Él se encarga. Y por eso Jesús dice, cuando ustedes oren por sus necesidades. La oración que Dios escucha proviene de un corazón así, que reconoce que tiene necesidades, pero que al mismo tiempo confía en que Dios suple las que Él sabe que deben ser suplidas. Pero además Jesús les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cada día, hoy. O sea, nos está hablando de no te preocupes por el mañana, enfócate en el día de hoy. ¿Quiere decir eso? Que no podemos orar por el futuro para nada. La Biblia está llena de pasajes, ¿verdad?, donde nos habla de que entreguemos al Señor nuestros planes, que encomendemos a Él todo lo que nos propongamos hacer. El punto es que como creyentes muchas veces nosotros vivimos pensando demasiado en el futuro y olvidándonos de que Dios, nuestro Padre soberano, todopoderoso, que está en los cielos, también está ya en el futuro y haciéndose cargo de Él. De hecho, en ese mismo capítulo 6, el Señor les dice, ¿saben qué? Quienes viven ansiosos, preocupados por qué voy a comer, qué me voy a vestir, es decir, preocupados por las cosas cotidianas de la vida, por esas, necesidades básicas, son los gentiles. Él les dice, ustedes no tienen que vivir de esa manera. Su Padre ya lo sabe y Él se encarga. No vivan como ellos, es decir, no vivan como los que no creen. Y la realidad es que sí, muchas veces vivimos como quien no cree que tiene un Dios Padre en el cielo que conoce todas las necesidades. Así que la exhortación básicamente de Jesús con eso es a vivir de una manera confiada y sin ansiedad, a expresar en nuestra oración nuestra confianza en que Dios se encarga cada día de nuestras necesidades. Y finalmente, entonces nos lleva a otra petición que tiene más que ver con las relaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate que el pasaje dice, y perdónanos nuestras deudas, es decir, tú Dios, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Por qué digo relacional? Porque si te diste cuenta hay dos ángulos aquí, hay vertical y hay horizontal, es decir, perdón al Señor y perdón, ¿verdad?, a nuestros semejantes, a los demás. Esta petición nos lleva a orar de manera en que confesemos nuestros pecados. Y yo no sé qué viene a tu mente cuando piensas en la confesión de pecados, pero quizás piensas en determinadas prácticas religiosas o tal vez pienses, ¿por qué tengo que orar confesando pecados si ya Cristo perdonó todos mis pecados? Bueno, exactamente porque nosotros vivimos en un proceso de santificación, porque la lucha con el pecado va a seguir mientras estemos de este lado de la eternidad, y confesar nuestros pecados es también una manera de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuánto necesitamos de Él cada día. No sé si recuerdas este pasaje, pero fue escrito por el rey David y está allí en Salmos 32 y dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Cuando nosotros no hemos confesado nuestro pecado a Dios, tal vez
ni nos hemos dado cuenta, pero en realidad eso está quebrantando nuestra comunión con Él. Eso nos está dañando, nos está endureciendo el corazón, nos insensibiliza, porque cuando el no confesar se hace una práctica, llega un punto en que lo que ayer veíamos como pecado, hoy ya no nos parece tan pecaminoso, ¿verdad? La buena noticia es, en medio de todo esto, que nosotros tenemos un Dios muy bueno, un Dios de mucha misericordia y de mucha gracia, que nos dice que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso lo encuentras ahí en 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 9. Nosotros confesamos nuestros pecados, pero tenemos también un Dios que está pronto, dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y en ese mismo Salmo 32 que te mencionaba un poquito antes, David también escribió: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Sabes? Ese es el resultado de la confesión. Un corazón esperanzado, alegre, bienaventurado, porque su pecado le ha sido perdonado. Dicho en nuestras palabras modernas, porque ya se le ha quitado ese gran peso de encima. Pero además hay una exhortación, no solamente a buscar el perdón de Dios, sino también el perdón en nuestras relaciones, ¿verdad? Confesar los pecados unos a otros. Fíjate que Santiago dice en su carta, en el versículo 16 del capítulo 5, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esa es la manera de tener relaciones sanas, ¿verdad? Especialmente dentro del cuerpo de Cristo. La oración que Dios escucha es una oración que incluye la confesión de pecados, pero el Señor nos hace una advertencia y nos dice: cuando tú llegues al altar, es decir, cuando tú vengas delante de Dios, ya sea que vengas a orar o cuando tú llegues el domingo al servicio, ¿verdad? Trayéndolo a nuestro contexto, es decir, cuando tú vengas delante de Dios, tú te acuerdas que hay algo que está roto en alguna relación, hay alguien que tiene algo en tu contra. Trata de ir y arreglarlo primero. Y es verdad que no siempre es posible, pero ¿qué nos enseña la palabra? Que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? Así que una oración que Dios escucha es una oración que tiene en cuenta que debemos confesar nuestros pecados a Dios y también, ¿verdad?, a nuestro prójimo. Es decir, es una oración que proviene de un corazón humilde. Un corazón humilde que también perdona porque reconoce y sabe que se le ha perdonado mucho. Y la última petición, ¿verdad? Aquí la encontramos en el versículo 13, y dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Evidentemente, Dios no tienta a nadie. Eso lo leemos también en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Así que la oración no es que Dios no nos tiente, porque Él no tienta, sino, como dicen muchos, que es la intención más bien del original, que el Señor nos libre de caer en situaciones que pudieran tentarnos a pecar. O sea, que nos ayude a no contemplar siquiera la posibilidad. Y la verdad es que a veces llegan esas situaciones en las que nos sentimos probados y ante la prueba nos vemos tentados a pecar de una manera u otra. Estamos en un mundo caído y aquí el pecado impera. Y si lo analizas, ¿cómo comenzó todo? Todo comenzó con una tentación, ¿verdad? Con una pregunta que tentó a Eva a dudar de quién es Dios y lo que Dios había dicho. De manera tal que la tentación es tan antigua como nuestro mundo. De hecho, a Satanás se le llama el tentador. Lo leemos allí en Mateo 4. Satanás tentó a Jesús. ¿Quién nos hace pensar a nosotros que no lo va a hacer de la misma manera? Constantemente Él está tratando, ¿verdad?, de tentarnos, de hacernos caer. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que nosotros podemos orar en el momento de la tentación, porque Hebreos nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que nosotros podemos llegar incluso a orar y pedirle: Señor, ayúdame en el mismo medio de la tentación, porque Él sabe y Él ya venció. Y es detrás de la victoria de Él que nosotros podemos escondernos y vencer también la tentación. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la tentación, porque Cristo ya venció y nos hizo libres. Pero eso también requiere que oremos. Cada vez que
nos veamos en algún momento de tentación, en lugar de tratar de resistir por tus propias fuerzas, oremos para que el Señor nos ayude y nos libre. Dios escucha nuestras oraciones, de eso no tenemos duda. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él escucha todo, Él está en todas partes, es omnipresente. Y encima de eso es nuestro Padre, así que nos espera, nos recibe con nuestras oraciones. Pero además nos dice en su palabra que en esos momentos en que no sabemos ni siquiera cómo orar, nos ha dado el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo leemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26. O sea que sí, hay momentos en los que ni sabemos cómo orar. Y así mismo podemos llegar delante del Señor y decirle: Señor, no sé ni cómo orar en esta situación. No sé ni cómo orar, ¿verdad? Y qué bueno, qué esperanzador saber que tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Pero Jesús nos dio un modelo para que aprendamos. Un modelo de oración que Dios escucha, que parte, ¿verdad?, de quién es Dios. Y se enfoca en Él. Y después entonces viene un reconocimiento de nuestras propias necesidades. Como hemos visto, la oración que Dios escucha es una oración que busca su gloria. Es una oración que comienza con Él y termina con Él. Y saben, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y nosotros tenemos que orar de la misma manera, pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Que cada día nuestras oraciones se traten más de Él y de su reino y menos de nosotros. Así que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y oremos para que en nuestro corazón haya el deseo de ser un pueblo que ora y un pueblo que ora para la gloria de Dios.